porque en el camino de fe siempre es necesario un espacio para las dudas del católico. Porque en el camino de la fe es importante que exista un espacio para las dudas del católico. Padre Luis, buenas tardes, pues con el gusto de saludarlo como cada miércoles, hoy en una nueva emisión de su programa Las Dudas del Católico. Saludamos a toda nuestra audiencia de Radio San Juan Diego, a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales, de Facebook, de YouTube. Y pues como cada 8 días tenemos un programa muy interesante. Nos estamos acercando ya aquí en México a celebrar la fiesta de todos los santos y los fieles difuntos, ¿no? Y creo que es un buen momento para conocer qué es lo que pasa después de la muerte, pues si no nos portamos bien, ¿no? Así es que el día de hoy vamos a estar platicando acerca de si existe la condenación y el infierno. Ya en otros programas previos hemos hablado acerca del purgatorio y bueno, creo que el día de hoy es muy importante hablar del infierno y la condenación. Creo que últimamente ya no se habla tanto del infierno, de la condenación. No sé si por ser políticamente correcto ya no oímos tanto prédicas acerca de esto, pero creo que es muy importante el que nos aclare muchas dudas que hay acerca del infierno, padre. Ahorita se las voy a estar platicando muchas cosas que yo he oído erróneas del infierno. Entonces, pues, con el gusto de aprender, le cedo la palabra. Muchas gracias. Primero quiero saludar a nuestros seguidores en las distintas redes sociales. Estamos aquí transmitiendo desde la radio San Juan Diego, en la diócesis de Cuautitlán. Estamos muy contentos porque ya próximo se acerca nuestro congreso, pues eucarístico nacional. Y bueno, estamos con alegría también viviendo los tiempos litúrgicos y las festividades que la Madre Iglesia nos va enmarcando para vivir una fe dinámica. Como bien lo decía Hugo, por supuesto se acerca el Día de Todos los Santos y Día de nuestros fieles difuntos, y es importante venir hablando también estos temas que los tenemos, que los sabemos, que los hemos escuchado, y creo que todos en nuestro interior sabemos perfectamente la idea del cielo y la diferencia del infierno, ¿no? Pero vamos a tratar de que el Espíritu Santo nos ilumine para que este tema sea también recibido como el anterior, Hugo. Así es que vamos a encomendarnos al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te pedimos, Padre bueno, derrame sobre nosotros el Espíritu Santo en estos temas que son sutiles, que son profundos, que sea tu voz, que sea tu amor el que siempre salga adelante a través de nuestro corazón y de nuestra mente. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, Hugo, pues un tema por más decir, pues interesante, que a todos nos atañe. Existe la condenación, y si existe una condenación, entonces existe el infierno. Ese es el tema que hoy vamos a abordar y que vamos a tratar. ¿Qué es lo que tú sabes, Hugo, de manera popular, digamos, de lo que tú tienes por experiencia, a diferencia de ahora que ya hemos un poquito metido a estudiar la Sagrada Escritura y sobre todo el catecismo de la Iglesia, porque este tema se ve en el catecismo? Para todos los niños que hacen la primera comunión, por supuesto que ven este tema. Pues sí, padre, ahora yo entiendo que vamos al infierno si morimos en pecado mortal, y es un estado en el cual pues nosotros autorrechazamos a Dios. Sin embargo, durante pues este tiempo que he estado en la iglesia, la verdad es que sí he visto muchas dudas de parte de
de algunos hermanos católicos, y me gustaría comentárselas, padre, para que también a su vez pues fuéramos pues desmintiendo o clarificando estas cosas que yo he escuchado. ¿Le parece si le hago estas afirmaciones que yo he escuchado y usted pues me da sus opiniones? Una de ellas es, si Jesús es bueno, ¿por qué Jesús creó el infierno, no? Esa es una de las cosas, creo que un poquito más, más absurdas que he escuchado, ¿no, padre? Otra, si el infierno no existe, porque la Biblia nunca lo menciona, y creo que esto es algo de lo que nos dicen los hermanos protestantes muchas veces, ¿no? Ellos afirman que únicamente con aceptar a Dios como Salvador, con eso ya seremos salvados, ¿no? Entonces, pues muchas veces incluso he escuchado de ellos eso, ¿no? Decir que en la Biblia nunca se menciona el infierno. Otra dice, el infierno lo tenemos aquí en la tierra y los padecimientos que tenemos son realmente la condenación para que cuando muéramos vayamos directamente a la gloria. Otra, si rezamos por la gente que está en el infierno, la podemos sacar de ese lugar de condenación. Que ahora me doy cuenta que esto es una herejía, ¿no? El infierno es un invento de Dante Alighieri sacado del libro de la Divina Comedia, que yo creo que todos alguna vez hemos leído o escuchado acerca de este libro de la Divina Comedia, ¿no? ¿Cómo es posible que exista el infierno si Dios es infinitamente misericordioso, ¿no? Si Dios es misericordioso, ¿por qué nos castiga? Y otra, creo que esa es la más risible de todas, que nos dice que el infierno se encuentra bajo tierra a 200,000 kilómetros, ¿no? Entonces, esas son un poquito de las cosas que yo he escuchado que muchas veces confunden a nuestros hermanos católicos. Bueno, pues he sentido como un bombardeo de preguntas y de dudas del católico, Hugo. Deberíamos ir más despacio porque por supuesto que todas son muy interesantes y todas tenemos que abordarlas en tan poquito tiempo. Lo primero que tengo que decir es que nosotros tenemos que basarnos siempre en documentos, ¿de acuerdo? Primero, la Sagrada Escritura. Número 2, y muy esencial, el Catecismo de la Iglesia Católica. Y número 3, y también muy especial, también es importante decirlo, pues un diccionario de teología sería también la base. Y así podremos primero partir de algo objetivo y la voz de la Iglesia. Porque nosotros, a tratar este tema del cielo y del infierno, son realidades no terrenas, ¿de acuerdo? Entonces, son realidades espirituales, son realidades de fe, son realidades que nos superan en nuestra realidad terrena, por así decirlo. Y es importante ir que con nuestra razón, tratando de ir entendiendo cómo la teología ha ido desarrollando esta reflexión de estos temas a través de los siglos. Y por eso, primero decir qué es el infierno, ¿no? ¿Qué es el infierno? El infierno, tú decías, la Biblia tal cual no lo dice exactamente, pero el infierno tiene también una palabra en hebreo que se llama Seol. Seol, en el Antiguo Testamento lo menciona constantemente. Seol es un término de origen desconocido incluso, con el que designa las profundidades de la tierra. O sea, si podemos tratar de entender qué es el infierno, pues hablaba de las profundidades de la tierra. ¿Por qué? Porque recordemos que antes de Jesús no existía tanta exploración marítima, no existía el aéreo, no existía la expansión de muchas cosas. Entonces, prácticamente, pues lo que nosotros sabíamos era que a lo desconocido, a lo inescrutable, pues era el maligno. ¿Qué era lo más claro? Dios y el día. Por eso Dios, como la luz, siempre fue una definición muy clara, ¿de acuerdo?
Entonces, por Yo eso pers- hay muchas películas que dicen, ¿no? Sigue la luz, no la oscuridad, sigue la luz. ¿Por qué? Porque también tenemos que ubicarnos en un momento geográfico y en una historia concreta en la que no había ni siquiera electricidad eléctrica. Es decir, por eso es que entendemos que el día para el tiempo de Jesús no iniciaba como nosotros en la mañana al despuntar el alba, no, iniciaba cuando caía el sol. Cuando caía el sol ya eran vísperas del día siguiente, ¿no? Por eso en todos los domingos se hace una misa los sábados de domingo. ¿Por qué? Porque son vísperas para el domingo, ¿no? Entonces, hay que entender eso. Continúa diciendo en Deuteronomio capítulo 32, versículo 22, nos dice que es el lugar a donde van los muertos, es su mansión. Génesis capítulo 37, versículo 35 dice, también allí van los buenos y los malos. El libro de Número 16, capítulo 16, versículo 31, y muchísimos del Antiguo Testamento testifican que es un sitio lúgubre, es un sitio lúgubre, silencioso, donde la existencia se reduce al mínimo, donde ni siquiera se alaba a Dios. Y aquí es el punto más interesante del infierno. Es donde ni siquiera se alaba a Dios, es decir, es la ausencia de Dios. El infierno, simple y sencillamente, no es ver el rostro de Dios, es darle la espalda a Dios y estar sin Dios. Eso es el infierno. Por eso es que cuando nosotros vamos a una misa de difuntos, una de las oraciones es, luzca para él la luz eterna, descanse en paz, ¿no? Que ellos alcancen a ver el rostro de Dios, porque Dios significa lo contrario a este lugar donde dice aquí, pues hay un vacío, hay un silencio profundo, y los textos más modernos, sobre todo Mateo, que por ahí debes de tener la cita, Hugo, dice, ahí donde hay llamas inextinguibles y hay el rechinar de los huesos, ¿no? O sea, así lo describe el Nuevo Testamento. Y entonces, por lo tanto, ¿qué es el infierno? Nos vamos al Catecismo de la Iglesia Católica, ¿sale? ¿Qué número? Yo siempre les he dicho, hermanos, tenemos que comprar el Catecismo de la Iglesia Católica, sí o sí. Yo sé que está es un librote, pero es nuestro fundamento de nuestra fe. Dice el infierno en el número 1033, dice, salvo que elijamos libremente amarle, no podemos estar unidos con Dios, pero no podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra Él, contra nuestro prójimo o contra nosotros mismos. Quien no ama permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino, y sabéis que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Esto lo podemos confrontar en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 14 y 15. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que el infierno es un morir por el pecado mortal, sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios. Significa permanecer separados de Él para siempre, para nuestra propia y libre elección. Aquí viene algo interesante, Hugo, y quiero hacer un poquito la diferencia entre la condenación y el infierno o el castigo, ¿no? Fíjate, muchos de mis feligreses saben esta historia porque es un relato que a mí me conmovió mucho y trato de difundirlo. Resulta que un hijo ya mayor, egresado de la universidad, en su primer trabajo, con sus primeros sueldos, quiso
desapartarse ya de la familia, principalmente de su madre, que siempre estaba ahí diciéndole, hijo, pórtate bien, hijo, tienes que hacer esto, hijo, no trates de irte por el mal camino, como toda una mamá. Entonces, dice este relato que este hijo, en su carro que compró de uso, quiso independizarse. Fue por sus cosas a la casa de sus papás y ahí empezó a echar todo en caja y de una forma muy egocentrista, ¿no? Muy autoritario, dijo, me voy, madre, ya quiero vivir mi vida, soy adulto, ya soy licenciado, gano mi dinero, puedo ser independiente. Y entonces la mamá, pues como una mamá dijo, hijo, pues sí, pero recuerda, somos tu familia, estamos aquí. Y él empezó a echar sus cosas en cajas, las puso en su carrito y al final la mamá le dijo, hijo, espérame, no te he dado ni la bendición para que Dios te acompañe. Y dijo él de una forma muy ego, ¿no? Muy altanera, dijo, no, Dios ya no cabe aquí en este carro. Si se quiere ir conmigo, bueno, pues que se vaya en la caja de huevos de cartón, que me faltó poner ya más cosas. Pasa en el camino un incidente mortal, él vuelca y lo único que sobrevivió de manera intacta fue esa caja de huevo. La moraleja es, Dios no condena, Dios no nos manda al infierno. Somos nosotros quien por nuestra libertad no optamos por Dios, sino optamos por nosotros mismos o por algo contrario a Dios. La historia de la humanidad podemos reducirla a eso. Con Dios, sin Dios. Con Dios, podría decir San Agustín, hay dos amores en su libro de Civitas Dei, que es la ciudad de Dios. Si hay dos amores, el amor propio y egoísta y el amor a Dios y al prójimo. Esas dos ciudades conducen a dos mundos distintos. Esos dos amores conducen a dos ciudades distintas. El amor propio conduce al mundo terreno, al mundo, valga la redundancia, mundano, donde el hombre es el Dios y donde el hombre vive sin Dios y sin reglas. Como es una condición humana, ahí hay injusticias, ahí hay pecado, ahí hay discordia, ahí hay guerra, cualquier parecido con la realidad, pura coincidencia, Hugo, ¿eh? Ahí hay intereses particulares, ahí hay, ¿qué podremos decir más? Pues cosas atroces, ¿no? ¿Por qué? Porque reina el humano. Y no es que el humano sea malo, sino la ausencia de Dios, la ausencia del amor a Dios y al prójimo le ciega ese amor egocentrista. Quita a Dios y se pone el hombre, eso se llama antropocentrismo. Bien, la ciudad de Dios es todo lo contrario. Ahí reina Dios, porque ahí reina sus mandamientos y su palabra, y sobre todo reina algo tan importante, el amor hacia el prójimo, que significa el bien común. Y otra cosa muy importante, Hugo, es principio de vida, ¿de acuerdo? O sea, el otro es pecado, el otro es vida. ¿Vida qué significa? Pues algo saludable, mental, psíquica y espiritualmente. Hoy por hoy sabemos perfectamente que una enfermedad, o sea, una mala vida, ¿no? Nos lleva a una mala salud a futuro. Pero a veces no solo es una mala salud, sino también es una cuestión psicológica, que tenemos ahí cosas atoradas, traumas, y lo único que nos llevan es a la decadencia física y espiritual, y por supuesto psíquica. La vida con Dios nos garantiza lo contrario y lo más benéfico, tratar de vivir una vida en paz, en armonía con Dios y aspirando la vida con Dios, que significa el cielo. Dicho esto,
podemos decir de una u otra forma, porque hay más datos, hay mucho más datos en el Catecismo de la Iglesia Católica, pero podemos concluir en estas preguntas que hacías. ¿Existe el infierno? Claro que existe. Existe desde el momento en el que la libertad humana no está hacia Dios, sino dirigida hacia otro lugar que no es Dios. ¿Dónde existe la condenación? Existe cuando tú no optas por Dios en vida y te alcanza la muerte sin arrepentirte, sin conversión. Vamos a hablar de otro tema mucho más profundo en esta línea de preguntas que has hecho, Hugo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando de repente no me confesé? Soy súper católico, o súper católica, y yo voy a misa y todo, pero no me confieso, no me acerco a la Sagrada Comunión, y entonces viene a mi mente esa frase que dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Por eso hay una cita muy interesante que nos toma de Mateo capítulo 7, versículos 13-14, un documento pontificio que se llama Lumen Gentium, en su número 48, y dice así, mira Hugo, dice, como no sabemos ni el día ni la hora, es necesario, según el consejo del Señor, estar continuamente en vela, para que así, terminada la única carrera que es nuestra vida en la tierra, merezcamos entrar con Él en la boda y ser contados entre el número de los santos, y no nos manden ir como siervos malos y perezosos al fuego eterno, a las tinieblas exteriores, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces, ¿qué significa esto, Hugo? La pregunta que nos hacías también, ¿qué pasa cuando la muerte nos alcanza de manera muy sorpresiva y no estamos preparados? Pero amamos a Dios. ¿Por qué? Porque aunque no comulgamos, aunque no nos confesamos, hicimos el esfuerzo por escuchar su palabra y estar frecuentemente en misa. ¿Cuál es el destino de esa muerte en ese accidente? A alguien que lleva en el mismo accidente, que no cree en Dios, que no miró a Dios, hizo su primera comunión, se bautizó quizá por sus papás, pero él simplemente vivió toda su vida sin Dios. Es más, se consideraba como ateo, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos vidas? Bueno, se llama opción fundamental. ¿Cuál es la opción fundamental? Aquel que en su vida tuvo signos de amar a Dios y respetar a Dios. Y aquí entramos en un tema grandísimo. ¿De quién depende el perdón de los pecados? ¿De quién depende la salvación? De Dios y también de nuestra libertad. Nosotros tenemos que ser libres para amar a Dios, pero también en esta vida ya tenemos que optar por Dios. Aquel que en su último suspiro de vida, en su última mente diga, Dios mío, ayúdame, Virgencita, me encomiendo, Virgen, yo te amo, Dios mío, ayúdame. Aquel opta por Dios en su último momento, y la teología moral afirma que ellos optan por Dios. ¿Qué momento dentro de la Biblia podemos corroborar este hecho? El buen ladrón. Jesucristo. Sí. No, el buen ladrón, creo que como bien nos dice, en el último momento se acogió a la misericordia de Dios, y Dios le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Es muy cierto esto, Padre, que nos dice Dios, no nos da con mucho ejemplo, en el caso, por ejemplo, de las mujeres que se iban a casar y que tienen que mantener su lámpara con aceite para cuando llegara el Señor, ¿no? Así nosotros también. O bien nos dice, tenemos que estar siempre preparados para la muerte. Hay un dicho que a mí me molesta bastante cuando lo oigo, que dicen, la vida es corta y hay que disfrutarla y hay que salir, bailar como si el mundo no se fuera a acabar, ¿no? Pues sí, la vida es corta, pero el infierno es eterno, ¿no? Entonces yo creo que más vale estar preparados para el momento en que el Señor nos llame, ¿no?
Así es, Hugo. Y también algo importante, porque aquí viene la conexión de nuestros fieles difuntos, las misas de nuestros fieles difuntos, las ofrendas, el recibir a nuestros difuntos. ¿Qué pasa cuando uno de nuestros hermanos se va en pecado grave, en pecado mortal? ¿Qué nos toca a nosotros? Yo creo que nos toca constantemente pedir a Dios su misericordia. No depende de nosotros, por supuesto, la salvación, pero creo que las oraciones sirven. Y tenemos muchos santos, incluso manifestaciones de la Virgen, que decía, oren muchísimo por los difuntos, porque en el purgatorio hay mucha gente que necesita ser rescatada. Viene a mi mente, Hugo, un santo, San Nicolás de Tolentino, un santo agustino, que de repente está en los panteones, y él se le reconoce como un buen intercesor por la cura de almas, ¿no? O sea, por pedir la intercesión para la misericordia de Dios. Pero así como este santo hay muchísimos que nos invitan a orar por las almas del purgatorio y a orar también por la gente que desafortunadamente le ha tocado la muerte o ha optado por la muerte, pero que nosotros queremos lo mejor para ellos, ¿de acuerdo? Es decir, en la misericordia de Dios, híjole, todo lo puede. A mí me encanta esa frase bíblica que dice, los pensamientos de Dios no son los pensamientos del hombre. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Entonces, si hablamos de optimismo, si hablamos que Dios es sumamente hermoso y eterno, si hablamos de que Dios es el apetito más grande que tenemos que tener en el sentido de saborearlo, amarlo, quererlo, estar cerca de Él, vivir en nombre de Él, pues tenemos que promoverlo. Y aquí te estoy respondiendo el por qué de un tiempo para acá la teología quita esta perspectiva del infierno para hablar mucho más con la conversión. Cómo crear en los fieles católicos, en los niños, el amor de Dios a través de la conversión. Y en la conversión, ¿por qué nosotros tenemos que girarnos hacia Dios, que elegir a Dios? Pues porque Dios es amor y Dios es signo de vida, una vida abundante, una vida eterna, una vida en la que nos puede conectar con nuestros fieles difuntos, y esa yo creo que es una de las promesas más bonitas. Saber que todos tenemos allá en el cielo a mucha gente que algún día vamos a volver a ver. Por eso yo repito esa frase que me gusta mucho, dice, se nos adelantó, ¿no? Es decir, algún día también todos estamos llamados a ir con Dios, ¿no? Se nos adelantó. Y nuestra conciencia, tú, Hugo, por ejemplo, conoces en tu vida, has conocido gente en la tierra buena, que te consta con tus propios ojos, porque lo único que ha hecho es el bien por su familia y por sus semejantes y por amor a Dios, ¿sí o no? Cuando fallece, ¿qué sensación te queda? Pues de que Dios van a estar en la presencia de Dios pronto, ¿no? Como que tenemos esa certeza de fe, ¿no? De decir, aquí demostró tanto amor a Dios, pues ¿cómo no? ¿No? ¿Cómo no va a estar allá? Ahora, preocupémonos por quienes no. ¿De acuerdo? ¿Qué otra pregunta tenemos en cabina? No sé, perdón. El tiempo, Pues, si no lo veo un gracias a poquito. Dios, padre. Hoy tenemos pues muy buena audiencia y preguntas también muy interesantes. Le mandamos un fuerte abrazo a Lorena Barrón y a Jessica Barrón, que cada emisión nos acompañan. A Rosa Chávez Cruz, lo manda a saludar, dice que Dios lo bendiga. A Elia López, dice, podemos decir entonces que cada persona en el peregrinar podemos pedir constantemente por la misericordia
de Dios, que es la conversión. Obviamente, un saludo fuerte para Dilo Guadalupe. Y tenemos aquí un comentario que me pareció muy, pero muy interesante de Teré Rousseau. Dice, Seol antes de Jesús, ahí se iban antes de Jesús los muertos. Con Jesús se abrieron las puertas del cielo para los justos. Creo que sí es necesario mencionar, padre, que por ejemplo en el credo de los apóstoles, pues dice que Jesús descendió a los infiernos, pero pues antes en el Antiguo Testamento el Seol era el lugar donde se iban los muertos, y Jesús bajó ahí para sacar a todas esas personas impíos y llevarlos a la gloria, ¿no? Y excelente, muy buen apunte, sí. Y el infierno, pues, ya es otro estado, ¿no? Bueno, tenemos a llamarlo infierno, pero realmente, pues, como bien dice en la Biblia, es el azufre, el lugar que huele a azufre, el fuego eterno, el crujir de dientes. Entonces, como que a veces tenemos un poquito a confundir entre este Sheol judío que existía en el Antiguo Testamento y este lugar de condenación, ¿no? Que hemos, pues, también llamadolo infierno, ¿no? Así es, muy bien, muy buena aportación. Fíjense, en el número 1035 nos dice, la enseñanza de la iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte y allí sufren las penas del infierno y el fuego eterno. La pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios, con quien únicamente puede tener el hombre la vida, y la felicidad para las que ha sido creado y a las que aspira. A mí me encanta, y de verdad esto es un tema que voy a decir con mucho cuidado, pero a mí me gusta mucho estas imágenes del siglo XVI sobre el infierno, que están en muchas iglesias antiguas, ¿no? Muchas iglesias muy antiguas, sobre todo catedrales. A la entrada, luego a mano derecha o a la izquierda, se encuentra una imagen con llamas, y dentro de las llamas, los que están en el infierno. Y me llama muchísimo la atención quiénes están en el infierno. La conciencia de la iglesia de no tener un pase directo, ¿no? O sea, dentro del infierno están mujeres, hombres, jóvenes, niños, sacerdotes, religiosas, obispos. En algunos está hasta el Papa dibujado ahí. Y me parece que hablar de este tema no significa solamente para todos los hijos de Dios, ¿de acuerdo? La conversión hacia Dios es constantemente, no es ya estoy converso y estoy libre de pecado, no. Convertirnos a Dios es un día continuo. Y yo creo, ¿cómo podemos representar la conversión a Dios? Cuando dejamos de ser amargados, Hugo. Esa palabra la tengo muy presente, ¿no? Tenemos una pregunta, la pregunta del millón, nos dice Víctor Lora, ¿podrían decir cómo ganar el cielo? Bueno, eso, convirtiéndonos día con día y tratando de quitarnos nuestros lentes humanos para ponernos los lentes con la vista de Dios y ver que Dios no está ausente, que Dios está presente y que Dios es también nuestra motivo de alegría y de paz en medio de las dificultades. Estaba viendo en las noticias la guerra, mucha gente llorando, mucha gente desesperada. Veo en las noticias el huracán que azotó Guerrero y Acapulco, pero todavía no pasan las imágenes de la gente más necesitada que seguramente perdió todo su porvenir. Entonces, el mundo está padeciendo cosas muy terribles, muy terribles. ¿Cómo ver en mi día a día a Dios? Pues tratando de estar cerca de Él y sabiendo que Dios está en el silencio. Dios está en el silencio porque Dios permite que en el silencio se muestre el amor frente a la impiedad del hombre que no lo elige. Y cuando nosotros vemos una cosa desafortunada, ya sea natural o por el hombre, tenemos que reconocer que
ahí es donde se necesita a Dios. Orar por ellos y saber que somos muy bendecidos. Hace poquito tembló, yo ni sentí, pero creo que fue el sábado pasado. Y me sorprende porque son números, ¿no? No recuerdo bien la verdad. Discúlpenme que no tenga el dato preciso, pero me sorprende que de repente esta misma intensidad en otros lugares es un temblor muy fuerte y nosotros hemos sido muy bendecidos porque pues aquí estamos. Así es que miren, hermanos, mantener nuestra vela encendida. Nadie sabe el día ni la hora, pero lo que sí sabemos es que Dios desde ahora ya está con nosotros y que desde ahora nosotros podemos ver el rostro de Dios en distintos hermanos que nos necesiten para orar por ellos, para animarlos, para darles ánimos de vida, para decirles que Dios existe. No sé, de manera muy concreta, este sábado acabamos de ir con un grupo de laicos que nos pusimos de acuerdo de una forma tan rápida, cena a los hospitales. Y no fue ni la torta, ni el atole o el café que llevamos simplemente esta palabra: Dios los bendiga, Dios está con ustedes, ánimo. Y esas palabras las podemos decir todos. Eso yo creo fielmente que eso es ya construir el reino de Dios aquí en la tierra y promover el cielo. Claro, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, ¿no? Creo que ahí lo resumimos muy bien, ¿no, padre? Pues, padre, está muy interesante el tema, pero desafortunadamente el tiempo vuela y nos comió esta emisión. Pero pues hoy aprendimos muchas cosas y le queremos agradecer por estos buenos consejos y por este crecimiento teológico que cada semana nos proporciona. Entonces, pues, nos despedimos, padre. Claro, mando un enorme saludo a la señora Elia, quien en esta semana me recibió con unos amigos. Que Dios me la bendiga y mucho ánimo. Vamos a hacer esta oración que viene en el número, es una cita del Catecismo de la Iglesia Católica y viene en el misal romano. Es una plegaria eucarística número 1 del canon romano y lo escuchamos constantemente en misa. Dice así: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Amén. Pues muchas gracias, padre. Gracias a Nancy y a Pati allí en cabina, que nos hacen favor de saludos ayudar. al padre Didier. El padre Didier Didier también está en cabina. Un abrazo fuerte y muchas bendiciones. Mucho ánimo. Oramos también por ustedes. Buen fin de semana para todos. Porque en el camino de fe siempre es necesario un espacio para las dudas del católico.